pero acá tengo no solo a una, nuestra experta de todas las semanas, Lucila García, sino que hoy también Luciana, a ver si lo digo bien, ¿es Bollini o Bolini? Bolini. Bolini, Luciana Bolini también, que, bueno, ella es analista de votación. Vamos a hablar del voto. Lucy, ya te saludo, como siempre, en tu columna de todas las semanas. Del voto, de los nuevos escenarios también y de las realineaciones, ¿no? de espacios. Todo suyo, chicas. ¿Por dónde vamos? Bienvenida también Luciana. Lucila y Luciana, mira vos. Ahí Sí, está. las dos Luz. Las dos Luz, bien. Que venimos a visitar. ¿Cómo andas, Lau? Todo bien, por suerte. Muy bien. Todo bien. Bueno, acá estamos con un clima bastante, Sí. bueno, ya se cerraron las alianzas nacionales. Sí. Eso, para no confundir, no fue cierre de listas, sino que fueron cierre de alianzas. Es decir, Bien, las bien. alianzas, los frentes que van a conformar cada uno de, digamos, los frentes que van a ir a la votación con diferentes partidos. Es decir, se van a componer de 1, 2, 3, 4, 5 partidos que van todos unidos en conjunto para después presentar sus candidatos. Que eso también va a ir interna nacional. Claro. Entonces, para no confundir, vamos a hablar hoy, la idea con Luciana es hablar un poco de lo que está pasando en la ciudad, a nivel ciudad, para entender las boletas, la boleta única, que es importante porque va a ser el 16 de julio, falta poco. Muchísimo ahí, casi 60 centímetros, repasábamos ayer. Sí. Sí, es impresionante, Tremendo. digamos, la dimensión de la boleta, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, las dimensiones de la boleta de la lista de concejales. La intendente también tiene su particularidad, pero la de concejales es impresionante, tiene aproximadamente, la cantidad de centímetros que mencionaste, pero también como 14 fuerzas, que al mismo tiempo, al menos 10 de ellas van a internas. Un poco esto lo hablábamos con Lucila la semana pasada, ¿no? Con qué nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro cuando vayamos. Precisamente, bueno, hoy nos vamos a abocar a lo local, básicamente, y preguntarte también, Luciana, desde tu punto de vista y también para que la gente entienda y lo hagamos lo más simple posible, porque nos cuesta, realmente es tan complejo en algunos marcos, que nos cuesta entender con qué nos vamos a encontrar básicamente cuando ingresemos al cuarto oscuro. Bueno, en primer lugar, el 16 de julio, digamos, en las primeras pasos que vamos a tener, que son las provinciales, porque vamos a tener otra instancia para las categorías nacionales, nos vamos a encontrar con las famosas papeletas, ¿no?, divididas, que nos la otorga el presidente de la mesa, ¿no? Sí. No es un cuarto oscuro convencional como imaginábamos antes, que íbamos y buscábamos las boletas adentro del cuarto oscuro, que es lo que sí va a ocurrir en las nacionales, porque el sistema de votación es distinto, sino que aquí vamos a tener una papeleta por categoría, una para concejales, una para intendente, otra para diputados provinciales y otra para senadores. Bien. Entonces, esto dificulta, digamos, porque uno entra como con 4 papeles en una especie de cabina para hacer una marca y tildar cuál es la opción que uno desea votar. Sí. Ahí para aclarar, que es digamos, una. Exacto. Que no es un cuestionario para elegir uno de cada partido, digamos, sino es uno solo, porque si no te lo impugnan, básicamente. Exacto, sí, es voto nulo, y de lo cual, digamos, es interesante decir, es por categoría, o sea, un intendente, una lista de concejales, un senador, un diputado provincial y un gobernador. Es importantísimo tener esto en cuenta porque no es un multiple choice. Claro, no es que por ahí uno puede llegar a pensar eso también. Exacto, de hecho charlábamos un poco antes de venir con Luciana, que ella es especialista en este tema, que también, digamos, en un momento tuvimos el cuadro como para elegir si querías votar en blanco o tenés otras provincias que tienen para votar toda la categoría, o sea, todo el mismo partido. Acá no tenés la opción, o sea, acá sí o sí tenés que marcar un intendente, un concejal, un diputado provincial, un senador provincial y un candidato a gobernador. Bien, eso era un poco lo que nos estaban explicando también, Luciana. Sí, sumando a lo que dice Lucila, dentro de esta complejidad, digamos, de hecho, desde que se instrumenta la boleta única en la provincia de Santa Fe, el voto blanco y el voto nulo incrementó aproximadamente un 10%. Y en realidad esto no es atribuible a que haya una intencionalidad del votante, porque es una recurrencia, entonces no podríamos decir que hay un voto castigo o un voto bronca, no es en una coyuntura en particular, como podría haber sido 2001 y demás, que tuvimos un volumen importante de voto blanco, sino que se debe a los efectos del instrumento mismo, que requiere de muchísimo nivel de instrucción y de familiarizarse con ese instrumento para poder votar. De hecho, muchas personas grandes tendieron a abstenerse, digamos, de ir a votar, por lo difícil que era, mucho más cuando tenemos,
Bueno, ahora en el calendario están separadas, pero cuando están juntas tenés 2 sistemas de votación conviviendo. Sí, que conviven. Y bueno, y la otra provincia, además de Santa Fe, es Córdoba, pero es diferente. La boleta de ellos es una papeleta completa, tamaño afiche, ¿no? Muy grande. Sí. También confusa, pero bueno, pero es una sola cosa. Acá tenemos varias. Claro. Entonces eso se presta a confusión también. Entiendo un poco por lo que mencionás, que estás más a favor, digamos, del sistema, porque en un momento también se quiso hacer, y eso también quiero que me lo desarrolles, pero entiendo que también en algún momento se trató de implementar esta boleta única, digamos, a nivel nacional. Fue discusión no hace mucho tiempo. ¿Qué opinas vos al respecto? Porque también mencionás esto del nivel de instrucción o debiera venir acompañado. ¿Qué mirada tenés al respecto? Mira, ciertamente después creo que vamos a profundizar un poquito con Lucila, porque estuvimos hablando de esto hace un ratito. Sí. Tiene sus pros y sus contras como cualquier instrumento. A ver, ¿cuál es el origen o por qué se implementa la boleta única? Tiene que ver con eliminar muchos de los mecanismos clientelares, es decir, de la compra del voto, ¿no? Claro. Que al tener la boleta oficial, digamos, que te la entrega el presidente de mesa, que está firmada en ese momento, que no hay un sobre que circula, etcétera, bueno, se eliminó ese efecto de que te den afuera del local escolar el voto, que vos tengas que devolver un sobre. Sí, exacto, el sobre con la boleta y el dinero, que es algo típico del clientelismo argentino y, ¿por qué no? Podemos hablar desde toda la región, que bueno, que es algo que comprometía a la gente a través de ese dinero, digamos, una práctica bastante espantosa para cuando es, digamos, un acto eleccionario democrático. A eso lo podemos ver entonces como una ventaja, digamos, punto para la boleta única, digamos. Exacto. Sí. Sí, y también lo que charlábamos un poco para, digamos, transmitir a la gente lo positivo es que, bueno, también el rol, viste, del fiscal. Muchas veces ese día ellos tienen muchas cosas que hacer durante el día, tanto los fiscales partidarios como los fiscales que son asignados por el Estado. Entonces, el control, sobre todo, de que haya boletas de todos los partidos para, digamos, facilitar y promover a un día democrático y para que todo el mundo esté civilizado votando lo que puede votar, lo que quiere, que esté, digamos, todo disponible, tienen que estar controlando todo el tiempo, ¿no? La mesa y si están todas las boletas. La boleta única justamente lo que hace es por ahí alivianarles un poco la tarea a los fiscales en el sentido del control. Es decir, ellos tienen las papeletas como si fuesen una libreta, cuando llega la persona, arrancan una, están controladas, o sea, cada mesa tiene la cantidad de papeletas que debería tener por la cantidad de votantes que van a estar en esa mesa asignados. Entonces, digamos, no debe faltar ninguna. Claro. Y tiene una para cada votante de esa mesa y se le otorga y la persona sabe que sí o sí va a encontrar lo que quiere votar. Claro. Y facilita el conteo también. Es más rápido el conteo. Mucho más rápido. Para una PASO es buenísimo. Lo que sí decíamos, hablábamos un poco de los contras, es que la realidad es que esto genera que no haya arrastre, puede ser contra, puede ser pro, digamos, como lo mire, pero digamos, no hay arrastre partidario, es decir, si a vos te gusta un candidato a intendente, pero otro candidato a concejal, digamos, no tenés que estar cortando la boleta y decís voto uno, voto el otro, sino que una crucecita al candidato a intendente que te guste de una fuerza partidaria y después de la otra. Te gusta otra fuerza partidaria para candidato a concejal, lo puedes hacer. Entonces, digamos, también te permite hacer eso, digamos, lo rápido sin tener que estar cortando y promueve, digamos, que sea más ágil, más rápido, más fácil. Pero todo con la instrucción, como decía. Por ahí con, charlas que por ahí uno tiene respecto a emitir sufragio, mensajes que nos llegan también, que con dudas que a lo mejor uno las puede tildar de muy simples, pero realmente son las dudas que hoy surgen respecto al cuarto oscuro, pues bueno, se me ocurría un poco con esto de la boleta sábana, por decirlo de alguna manera, o las boletas que te encontrabas en el cuarto oscuro. En su momento, claro, lo que tenías que hacer era, si no estaba la que justamente vos querías, tenías que salir, pedirla. Eso también generaba una incomodidad para el elector, que se supone que el sufragio tiene que ser secreto, tenés que estar tranquilo para poder emitirlo, y la verdad es que te termina jugando en contra, porque claramente que si vas a salir a pedir una boleta de tal partido, a lo mejor querés votar a ese partido en particular. Sí, era entonces, como que eso voto también, cantado. Claro, terminaba siendo voto cantado. Y después otra cuestión que por ahí hemos debatido o llegaba al mensajero, esto de
Bueno, sí, a lo mejor tiene varios beneficios la boleta única, pero eso de votar en boxes, que es lo que pudimos ver, que te da como una sensación de desprotección en algún punto, porque claro, varios boxes, todos bastante cerquita unos de otros, depende el lugar donde se desarrollen, ¿no? Y también otro fenómeno que por ahí se daba y debatíamos, ¿no? Respecto al acto eleccionario propiamente dicho. Sí. Sí, en realidad creo voy a insistir otra vez Sí. en la instrucción, ¿no? De enseñar a cómo es el mecanismo, porque es dificultoso. Digo, pensando ahora también en que vamos a tener un nuevo grupo, digamos, de personas que se van a incorporar a la votación en relación al voto joven, que más o menos representan un 2,1% del padrón electoral. Que son adolescentes, bueno, son mis alumnos muchos, digamos, Muy jovencitos. de entre sí. 16 y 18 años, donde, bueno, algo nosotros brindamos en la escuela, pero siento que si la decisión iba a ser incorporarlos efectivamente al Claro. padrón, como, bueno, ya a nivel nacional están incorporados a las elecciones hace rato, hubiera sido importante una campaña gruesa, digamos, de instrucción de cómo es este voto. Le genera mucha incertidumbre. Y sobre todo también que es difícil cómo lo promueves en una campaña electoral, ¿no? Para transmitir el mensaje, para que se diferencien bien cuáles son las propuestas, para que lleguen las propuestas a toda la población. Bueno, es un poco más engorroso. Sí. Y bueno, un poco también las reglas del juego cambiaron muy sobre la fecha de las elecciones. Sí, la verdad que sí, real. eso es llamativo. Luciana, entiendo que sos docente, por lo que acabas de mencionar. Sí, soy profesora de historia. Ahí está. Preguntarte, justamente, ya para meternos un poco en esto del voto joven, primero aclarar que esto es a elección, digamos, del votante, 16, 17 años, es selectivo, optativo, digamos, sí. es optativo. No es obligatorio. Bien, no es obligatorio. Y además preguntarte, porque mencionabas estas inquietudes, si podemos profundizar en eso, ¿cuáles son por ahí las inquietudes con las que más te encontrás cuando charlas respecto a esto con tus alumnos, por ejemplo? Bueno, en general desconocen cuáles son las distintas categorías que hay en juego, ¿no? Hay más ideas sobre los niveles más locales, concejal o intendente y demás, pero algunas dudas mayores sobre las otras categorías, sobre todo cuando son legislativas. Sí. Y al mismo tiempo, cuáles son las funciones de cada una de las categorías. No está tan claro, digamos, para ellos qué diferencia hay, digamos, Claro. entre el ejecutivo y el legislativo. Es algo que todavía les resulta confuso. Sí. Y luego escuchan mensajes sueltos también, más del estilo de las consignas. Y es más difícil llegar como con una propuesta no sé, con mayor nivel de detalle para Claro. que realmente tengan una elección informada, que un poco cuando me preguntan, bueno, profe, a ver qué voto, bueno, no, chicos, yo no disciplino a alumnos Claro, en clase, tal cual. no hago esto. Pero bueno, sí me he tomado este año el trabajo de mostrarle cuáles son todas las opciones o cuáles son los canales por los que uno se puede informar. ¿Y cómo lo ves, digo, a nivel local, provincial y nacional? Digamos, ¿ves diferencias? ¿Están más informados por ahí más de lo nacional o de lo provincial o lo local? ¿Ves diferencias respecto a eso? Digamos, ya que van a ir este año, van a poder elegir ir a votar, digamos, en todas las categorías. Bueno, en general, no sé si se ven tan incentivados a participar. Sí hay algo que ellos están más conscientes que quizás el mundo adulto, ¿no? Decir, bueno, profe, a nosotros nos hace falta más formación. ¿Yo a qué voy a ir? Porque realmente no sé cómo hacerlo. Y les da también mucho temor. Entonces estábamos pensando también en hacer una simulación de elecciones previamente, digamos, ¿no? Que sería lo que corresponde para instruir, ¿no? Y creo que en general no es tan diferente con lo que sucede con los adultos. La idea del descontento con la política, con los políticos en particular, y bueno, tener que hacer todo un trabajo extra también de qué implica la participación ciudadana. No, Lucy, quería sumar a lo que favor. estaba diciendo Luciana, en general, digamos, escuchando consultores a nivel nacional, el descontento de la población es total. Y un dato de color que escuché, digamos, a unos consultores, digamos, hablando sobre la intención de ir a votar en el día eleccionario, a nivel nacional se compara con los niveles de junio de 2001, esto creo que también lo dije en nuestros programas, pero algo que me sorprendió es que la provincia de Santa Fe fue la provincia en 2001 que menos votó, o bien, que fueron a votar y hubo más voto blanco y voto nulo, más del 40%.
O sea que... Podríamos estar frente a un fenómeno similar. Exacto, o sea que digamos, también la concurrencia en el día de las elecciones va a ser bastante complicada. Entonces digo, tras que la cuestión de la instrucción, que no saben muy bien, digamos, cómo se vota o el tipo de metodología que se utiliza, más el descontento o bien la desaprobación hacia los políticos, digamos, hay una necesidad de lograr comunicar qué se tiene que votar y la importancia cívica de ir a votar. Porque digamos, no es lo mismo un voto nulo que un voto en blanco. Eso también para tenerlo en cuenta. El voto en blanco siempre suma al ganador. En cambio, el voto nulo se cuenta como voto nulo. Eso es clave lo que estás mencionando, porque Sí. muchas veces se cree que se está castigando o generando un acto de rebeldía por ahí con el mismo acto eleccionario, valga la redundancia. Sin embargo, estás aportando para que gane, por llamarlo de alguna manera, el que a lo mejor no querías que gane. Exacto, exacto. Y aparte, muchas veces es como un voto antisistémico en el sentido de que están enojados con todos los políticos. Pero digamos, por más que estén enojados con todos los políticos, alguien tenés que votar y tenés que elegir, porque esa persona después te va o a gobernar o te va a legislar. Entonces digo, tampoco vale el voto castigo y voto a cualquiera que se me aparece en la lista, porque esa persona después va a estar efectivamente sentada legislando o gobernando. Entonces también porque a mí me sonó, digamos, las elecciones pasadas, ya las de 2021, fueron muchas con voto castigo. Y digo, después muchos de los votos castigos están hoy sentados legislando, digamos, en el propio Consejo de la Ciudad. Y bueno, y puedo dar muchos otros ejemplos para no nombrar y digamos, y mencionar con el dedo. Pero digo, hay que pensarlo bien porque después esa gente se sienta efectivamente en las bancas. No es solo un votito que pongo y bueno, enojado con el sistema. Y digo, no se va a eliminar el sistema, así que alguien va a tener que votar. Sí, es el sistema que tenemos, eso hay que y también porque, a ver, las salidas a las crisis económicas históricamente en todo el mundo, digo, no solamente en Argentina, en general, excepto las grandes crisis mundiales vinculadas a las guerras mundiales y demás, son unas crisis de orden que se resuelven de manera política. Claro. Es decir, se resuelven a través de la negociación, del consenso, con otras fuerzas. Entonces es importante abonar en ese sentido con nuestro voto a quien consideremos que tenga la mejor propuesta para la salida. Bueno, creo que lo más acuciante es la crisis económica, pero no es el único índice. Bueno, claramente sí es uno de los más importantes si tenemos al menos arriba del 54% de niños pobres. Exactamente, ¿no? Es una locura esa cifra. Pero cuando también vemos los índices en educación, por ejemplo, o en salud, también son muy preocupantes. Digo que quizás es algo que a algunos políticos les importa un poco menos porque es un índice que vende poco, es de largo plazo. Exacto. Todo lo que hace sin inversión y no se ve. Pero digo, ¿cuántos chicos tenemos que no saben leer y escribir estando en la secundaria? Totalmente. Entonces, bueno, se necesita realmente un compromiso de parte del mundo de la política, digamos, donde efectivamente se apuesten a estas variables de largo plazo. Y ahora, Luciana, preguntarte también, porque hasta aquí hicimos prácticamente un análisis que tiene que ver con la cuestión del acto eleccionario en sí, el tema de cuán capacitados estamos o no como sociedad, como ciudadanía para ir a emitir el sufragio. En algún momento mencionabas esto de las propuestas y ahora te quiero que desde tu lugar también hagas un análisis de las propuestas y hasta puedo decir propuestas, haciendo comillitas con los dedos, le digo a la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, y la calidad de esas propuestas, vamos a hacer entre comillitas, ¿qué podés analizar, ¿no? con lo que nos vamos a encontrar, digamos, cuando vayamos a las urnas? Bueno, en verdad diría que estamos frente a una campaña que es más de eslogans, en términos más generales. No digo que sea el caso de todas las fuerzas, pero hay mucho de eso. También hay mucho de lo que se está dispuesto o no a escuchar en cantidad de segundos que tenemos de escucha atenta, ¿no? Está probado que, por ejemplo, los chicos no escuchan más que 15 segundos de un audio, entonces tampoco uno puede desarrollar tanto en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, diría yo que hay un eje, por lo menos en el plano de la ciudad de Santa Fe, que está más trabajado o relativamente trabajado, que es el de la seguridad, por ejemplo, que es un eje que evidentemente nos preocupa a todos y a todas, ¿no? Ahí creo que hay propuestas más concretas de algunos espacios en particular, no de todos. Sí. Bueno, esa sí creo que es una preocupación transversal. Y no escucho tantas propuestas en otro orden de las cosas, ¿no? También pensemos, bueno, ¿qué le podemos pedir en los niveles locales, ¿no? Nosotros
no sé, a un concejal no le podemos pedir soluciones del estilo, bueno, a ver qué va a pasar con la economía, porque no es la competencia de ese concejal, ¿no? Pero bueno, cuando vamos avanzando un poco y escalando los niveles, al menos yo esperaría de los candidatos a gobernadores, por ejemplo, una propuesta más aceitada en cuanto a productividad, por ejemplo, como rehabilitar distintos sectores productivos de la ciudad de Santa Fe. También en materia de educación, realmente son desastrosas las evaluaciones en esa materia y estamos hipotecando nuestro futuro. Si pensamos, digamos, que nuestros alumnos no tienen capacidad de lectocomprensión, por ejemplo. Y además un poco, bueno, esto que lo venimos analizando con Lucy hace varias semanas, ¿no? Esto de que nuestra propia política, de la que por ahí como ciudadanos tanto nos quejamos y tanto descreimiento hay, y con razón, pero esa propia política sale también de la misma sociedad, se educa en esta misma sociedad, con todas las falencias que también Luciana está mencionando, y entender también un poco ese rol como ciudadanos. Y cuántas veces también hemos analizado la campaña política más como campaña publicitaria, que pareciera que es realmente lo que es, ¿no? Propagandística. Exacto. Que también, digamos, es de larga data digamos, las campañas políticas propagandísticas, que bueno, vienen, digamos, desde Hitler en adelante. Él es como el gran inaugurador del marketing político. Es decir, que son manifestaciones de las cuales tratan de convencer a grandes masas a través de lo que atrae. Es eso, es la venta, digamos, es la venta del político como si fuese una mercancía, entonces trata de convencer. Creo que es interesante también tener en cuenta que dependiendo de las elecciones, o sea, del nivel eleccionario, son los temas que interesan, como decía Luciana. A nivel nacional, muchas veces, no muchas veces, sino que en este caso en particular, se les va, digamos, a atribuir la seguridad, pero en mayor medida la inflación. O sea, eso va a ser, digamos, el termómetro en lo cual la gente va a estar votando a nivel nacional, esto dicho por grandes consultoras, o sea que todos los, digamos, los índices metodológicos marcan que la inflación va a ser un gran determinante a la hora de poner el voto nacional. Como también se ha analizado que tanto en las provincias como a nivel local, o sea en ciudades, se separa mucho el voto del nacional a lo local, y de lo cual también se ha analizado que en estas elecciones, digamos que es un voto de enojo, un voto, digamos, que de rechazo a lo que está pasando actualmente, continúan los gobiernos anteriores, es decir, hay una continuidad, la gente vota al mismo color político o vota, digamos, más o menos a lo mismo, vota a la continuidad, de lo cual justamente no representa el descontento que hay a nivel nacional con la inflación o la seguridad. Eso también es un dato a tener para, digamos, a la hora de presentar propagandas, por eso también no se ven tantas propuestas a nivel local o provincial, porque, digamos, el termómetro no está midiendo que hay un tema en particular que atañe a la gente, porque hay muchas quejas, por ejemplo, desde lo urbanístico en la ciudad, de lo cual tampoco se ven muchas propuestas, pero digamos, no sé, transporte, plazas, digamos, el arreglar las calles, y tampoco se ven muchas propuestas sobre eso. Entonces digo que a nivel local y provincial no hay propuestas tampoco claras, porque creo que la sociedad tampoco tiene claro qué le está pidiendo ni a lo local ni a lo provincial. Luciana, Lucila, muy interesante, ya estamos sobre las noticias, pero antes precisamente les quiero preguntar, apelando también a la brevedad de ambas, ¿no? ¿Qué recomendación o qué lectura o qué conclusión hacen de todo este panorama bastante complejo que tiene que ver no solo con el voto, con el acto eleccionario en sí, con la cuestión de saber qué votamos, cómo votamos, de conocer los mecanismos y de la propuesta política en general? A eso básicamente, una conclusión, una recomendación a los votantes que nos están escuchando. Bueno, creo que insistí varias veces en esa idea, pero debería ser un voto informado, ¿no? Digo, el voto es una obligación, pero además, y que eso me parece muy importante, es un derecho que tenemos a elegir. Es una oportunidad que no se va a repetir tan pronto, entonces, bueno, hagamos un buen uso de ese momento que tenemos para elegir la mejor propuesta y en ese sentido informarnos. Efectivamente, conocer en la mayor profundidad posible a través de están los medios de comunicación todo el tiempo, están recibiendo políticos y demás. Algunos chicos se informan con otros medios más digitales, digamos, no sé, Instagram u otros, pero que sea informada ese voto, digamos, ¿no? Más allá de los resguardos de ese día propiamente dicho, decir, bueno, yo voy convencido efectivamente a votar esto.
invito a concurrir a las urnas, creo que eso es la consolidación de nuestra democracia y es a lo que tenemos que tender, ¿no? Sí. Y yo quiero sumar, informado para mí es clave, y sumo que cualquiera que les quiera escribir al número de teléfono de la radio para pedirnos información, les mandamos que se acerquen a los partidos políticos, no solo a cuáles les interese, sino para que les den información de cómo votar, así que eso también, si quieren pedir direcciones de dónde se encuentran, digamos, los locales partidarios para poder acercarse, pedir no boletas, sino instrucción, porque en este caso no vamos a tener boletas, sino instrucción para ir a votar. Bien. Y después estaría bueno, y lo estuve pensando durante el programa, tal vez organizar algún debate entre jóvenes de diferentes partidos. Sería espectacular. Para que también un poco puedan escuchar los más jóvenes y digamos, y conozcan también qué piensan los más jóvenes sobre esto. Totalmente, momento. Lo vamos a diagramar. Lucila García, nuestra analista política, podemos decir. Luciana Bolini, también analista de votación, docente de historia, ¿no? Nos acabamos de enterar también. Bueno, tratando de poner un poco, de echar luz sobre todo esto que es un lío, que muchas veces nosotros desde los medios de comunicación estamos un poco más empapados por la profesión en sí y se nos hace complejo a nosotros, a ustedes mismas, lo hemos hablado, Lu, muchísimas veces. Imagínate la población en general también, que por ahí uno no está tan empapado, que puede suceder también. Bueno, eso es lo que vamos a tratar en las columnas que queden de acá a los actos eleccionarios varios que tenemos para este año, ¿no? De echar luz y de aclarar todas las dudas que podamos para nuestros oyentes y para la ciudadanía en general. 7 minutos pasaron de la hora 16, ahora nos vamos a informar.